En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Lejos y nunca, tercera novela del escritor gaditano Eduardo Flores, es una historia de supervivencia en un escenario trágico dominado por la incertidumbre. El título Lejos y nunca no suena muy optimista que digamos, ¿no, Eduardo? No. Bueno, yo creo que tú bien sabes que yo tampoco soy la persona más alegre del mundo. Bueno, pero tus novelas pueden serlo, quizás. No es el caso. Exceptuando la primera, que a lo mejor tenía algo de humor. En este caso no, Lejos y nunca, obviamente. Yo no diría que es un título pesimista, pero sí que yo consideré en su día que describía bien el momento en el que se encuentran los cuatro personajes de la historia. Yo planteé una posible guerra mundial posmoderna, veraz, verosímil, con los elementos que ya conocemos, y la situación es insostenible para la sociedad y hay quienes deciden retirarse a la naturaleza. Una huida. Exacto. Bueno, pues esta familia, dos adultos, una pareja y sus dos hijos, pues se encuentran en mitad del camino con una especie de refugio. Toda su aventura existencial pues transcurre en ese refugio, siempre pues con la sombra de la guerra sobre ello. Una guerra sobre la que no doy excesivos detalles, solo puntuales matices que sirvan de contexto, ¿no? Y que expliquen el porqué de esa marcha. ¿Qué es lo que a ti te interesa contar, no? No por qué huye esta gente o porque buscan un refugio. No se sabe muy bien dónde ni cuándo, lejos y nunca. Exacto. Realmente la guerra es una excusa, pero bueno, yo procuro no dejar nada gratuito. Yo siempre me digo que me permito sacar un solo conejo de la chistera en las historias que suelo contar. En este caso la guerra no es un detalle insignificante. Claro. Yo considero que en el mundo en el que Donald Trump es el comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, en el mundo en el que Putin cabalga un oso pardo a pecho descubierto y demás, pues no es distópico hablar del tipo de guerra que yo recreo en esta historia. Como te decía, lo que es el contexto de la guerra no es tanto importante, sino lo que surge a partir de ella. Porque obviamente hay una insurgencia, que es un término que siempre hemos empleado, sobre todo para referirnos en Irak a ciertos grupos que no sabíamos muy bien qué eran, pero que eran insurgencias y que eran malos. Le ponemos la etiqueta y ya está. Ahí está, y eran malos. Y a día de hoy tampoco sabemos exactamente qué es. Y de alguna manera esta familia que salió huyendo, porque no les queda otra, seguramente, digamos que vuelve un poco a lo que pudo ser el origen, por así decirlo, del ser humano, de la civilización o algo así. Le es imposible, porque ya el ser humano no es el mismo que aquel que le hicieron el animal entre los animales, precisamente desenvolviéndose en el medio natural como no hacía ningún otro animal. Esta familia es una familia urbanita. Claro. Él es profesor de humanidades en la universidad. Ella es periodista. Tienen un hijo adolescente que probablemente se ha criado con PlayStation y demás. Y después está el pequeño, que es un personaje al que le tengo mucho cariño. Porque él llega en un momento a esa naturaleza en el que él es receptivo a la belleza y en una balanza se podría decir que todo lo que aprende y todo lo que entiende de lo que ve es positivo. Sí. No ocurre así tanto con su hermano adolescente, preadolescente, o sus padres, que arrastran ya una vida, arrastran un pasado, con todo lo que es un pasado para una pareja. Todo eso se lo llevan al monte también. Todo eso que además, claro, han perdido toda la referencia, digamos, que podían tener de lo que era su vida completa. Exacto. Tienen un pasado complejo, como puede ser el de cualquiera. Tienen un presente realmente desesperante y un futuro incierto, no ya por ellos como adultos, sino por sus hijos. Un futuro incierto incluso como especie. Sí, bueno, el bicho humano es un bicho realmente terrible, ¿no? Y dicen que bicho malo nunca muere. Así que yo no llego a eso, pero sí que propongo o sugiero que a lo mejor no vivimos en el mejor de los mundos posibles y que
con cierto equilibrio, podríamos vivir a lo mejor un poquito mejor. Bueno, hay un poquito de optimismo. Empezaba esta entrevista preguntándote que el título no es muy optimista, pero mira, ahí ha habido una pequeña esperanza, ¿no? Sí, bueno, yo quiero ser realista. Yo Sí, valoro el mundo en el que vivimos. Obviamente, tiene que salir un balance negativo. Si el siglo XX fue terrible, estamos a comienzos del siglo XXI, sí. y si pensamos en lo que dio origen al siglo XXI como tal, que podemos pensar en la caída de las Torres Gemelas, no nos augura un siglo XXI mucho mejor No, que el XX. desde luego, desde luego, desde luego. Bueno, pues estas son algunas de las cosas que cuenta en esta novela, Lejos y Nunca, Eduardo Flores, a quien agradecemos esta visita. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, Miguel.